capítulo 13. Un pasaje conocido, conocidísimo, que yo creo que si lo pregunto si alguien se lo sabe de memoria, se lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque este es un pasaje que se usa mucho para hablar acerca de un tema importante que justo nuestro pastor estaba hablando recién, que es acerca del amor. ¿Ya? Pero el amor, no vamos a hablar tanto del amor eros, sino del amor ágape, ¿verdad? El que el Señor quiere que tengamos, aparte del amor eros, que es el amor entre las parejas o el filial entre la familia. Y como todos sabemos, no sé si me permiten no leerlo, ¿ya? No leer el capítulo, porque lo conocemos, ¿ya? Hermanos, pero para poder introducir este capítulo o este pasaje acerca del amor, tenemos que conocer un poco qué es la iglesia de Corintio, o el pueblo, o el pueblo de Corintio, que era un pueblo que estaba en el Peloponeso de Asia, un pueblo donde había muchos inmigrantes, un lugar, un puerto donde llegaban los, valga la redundancia, los barcos, y los cruzaban en seco hacia el otro lado. Digamos, lo tomaban entre muchos y lo llevaban, ¿cierto?, hacia el otro lado para evitarse una vuelta tremenda por el mar grande. Entonces ahorraban varias semanas de viaje. Y ahí se quedaban y se establecían. Pero también dentro de este pueblo había había una mina de bronce. Las grandes catedrales del mundo tienen sus campanas o tienen sus estructuras de bronce, del bronce que venía desde Corinto. Y tenían a los esclavos y elegían a los más gorditos, ¿ya? Para que, como no existía el brazo, frotaban las piezas en sus cuerpos, estaban todo el día frotando las piezas de bronce en su cuerpo aquí para que todas las piezas sean brillantes. Porque no existía ese líquido que tenemos nosotros ahora, que es el brazo, o abrasivos que puedan sacar brillo. Entonces los gorditos, digamos, los negritos gorditos, como tenían más grasitas, no sé por qué, pero se pasaban, ¿cierto?, las piezas por su cuerpo para poder mantenerlas limpias. Y como existía esta mina, también trabajaban estos turnos de 40 por 10. ¿Ya? Estaban 40 días en la mina y bajaban 10 o 15 a ver a su familia. Y por ende los solteros no tenían familia, entonces salían a buscar prostitutas consagradas. Eran mujeres dedicadas en el templo de Afrodita o de Diana. No se sabe bien con exactitud si era Afrodita o era Diana el que estaba allí. Y ellas, para diferenciarse de las demás mujeres, se rapaban el cabello. Y aparte de eso, se echaban aceite. Entonces cuando bajaban estos mineros, ¿cierto?, con sus días libres, salían buscando entre la multitud donde brillaba una peladita, y allí tenían una mujer. Y allí comienza, digamos, la historia. Estoy resumiendo la historia, porque cuando Pablo llega a predicar a la ciudad de Corinto, muchas de estas mujeres se convirtieron al Señor. Muchas de estas mujeres peladitas se convirtieron al Señor. Y por ende, no podía crecerle el pelo, ¿cierto?, de la noche a la mañana. Entonces tenían que esperar el proceso natural para que les creciera el cabello. De allí surge el capítulo 11 de 1 Corintios, donde hay un problema que las mujeres, disculpen hermana, que las mujeres le reclamaban a su esposo que cada vez que iban a orar al templo, estas mujeres estaban orando allí. Ellas iban, oraban, y se iban para sus casas y estas mujeres seguían orando.
Entonces le dije, pero ¿cómo era posible que estas mujeres, siendo pecadoras, estuvieran más tiempo en la iglesia? Estuvieran más tiempo en la iglesia orando. Entonces, instan a los varones, y aquí nace la palabra macabeo, instan a los varones a escribirle una carta a Pablo. Es decir, ¿cómo se te ocurre que estas mujeres, siendo pecadoras, puedan ser más ante el Señor que las nuestras? Es por eso que Pablo escribe el capítulo 11, no el capítulo 11, sino ese párrafo del capítulo que después los eruditos lo separan en el capítulo 11, y le escribe y le dice, mira, para que nadie se ofenda, que todas las mujeres se cubran el cabello. Para que nadie se ofenda, que todas las mujeres se cubran el cabello, se cubran la cabeza. O sea, para que no se diferencie entre que esta es peladita o esta no, que todas entren a la iglesia con el pelo, con la cabeza tapada. Y es la única parte donde aparece un velo para la mujer. Pero es por esa razón. Por la misma razón era que Pablo tenía que escribirle, porque habían dos tendencias muy grandes dentro de la iglesia de Corinto. Que era una, que eran muchos que sí estaban de acuerdo con lo sexual, y los otros que eran muy, digamos, eran intelectuales. Y por ser intelectuales, daban mucha rienda a muchas cosas paganas, y era por eso que en la primera epístola de Corintios, Pablo tiene que hincarle el diente tanto al atavío de las mujeres, como a la cena del Señor, como a los dones espirituales, y ahora está hablando del amor. Entonces, para poder entrar de lleno a este capítulo del amor, tenemos que decir que comienza el tema central no con el capítulo 1. Tenemos que comenzar con el capítulo 31 del verso 2, del capítulo 12. El verso 31 del capítulo 12, para poder entender y continuar este pasaje, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Procurad pues los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? ¿Acaso hay un don mejor que otro? ¿O son todos los dones iguales? Todo es importante. Acuérdense que estos mismos hermanos de la iglesia de Corinto hacían banquetes en la cena del Señor. Entonces Pablo tenía que hincarle el diente aquí. Y le dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas. Cuando hablamos de lenguas humanas, ¿cierto? Son las lenguas que nosotros hablamos. Tenemos que tomar, hermanos amados, el capítulo 2 de hecho, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y hablan en lenguas. Muchos dicen, oh, hablaron en lenguas. Pero allí dice que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de diferentes regiones, y decían, ¿no son galileos estos? ¿Cómo les oímos hablar en nuestras propias lenguas? No estaban hablando lenguas extrañas, estaban hablando idiomas. Idiomas. Porque Jesús manda a la iglesia y le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, no deja a su iglesia sin herramientas. Amén. Le entrega las herramientas necesarias para que puedan ir y evangelizar a otros. Por eso dice, pero ¿cómo les oímos hablar si estos son galileos?
Porque el Espíritu del Señor da que hablar cuando hablamos las cosas de Él. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta palabra, lenguas angélicas, tenemos que decir que todo ángel que habló con elocuencia. ¿Alguien ha escuchado hablar un ángel? Pablo sí lo escuchó. Por eso que podía decirlo. Podemos escuchar la elocuencia de un ángel. Yo soy el mensajero de Dios. Vengo de parte de Dios. En todos los pasajes de la Biblia que encontramos hablando un ángel, lo hace con elocuencia. No lo dice con palabras vanas, sino con palabras de verdad y reales. Es que la elocuencia más grandiosa, o sea, alguien puede hablar una palabra, ser elocuente al hablar, pero si no lo habla con amor, no significa absolutamente nada. No significa absolutamente nada. Alguien dijo que el sonido, el idioma del amor, es como un ruido sin melodía, que se escucha aún sin pronunciarse. Cuando cantamos y aplaudimos, lo hacemos con ritmo, con armonía, porque si no, no podríamos cantar, porque nos perderíamos. Ahora, hermanos, vamos al verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todo los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Para todo, amados hermanos, para todo es el amor. Para todo es el amor. Primero, el amor surge en el corazón. Pastor acaba de decir que necesitamos hacer una ofrenda de amor a una familia. Nace en el corazón ayudar, luego nace en la mente en cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y eso que ni habíamos conversado. ¿Ah? Y eso que no habíamos conversado. El conocimiento no es solo suficiente. Es importante, amados hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Por eso expresamos en el capítulo 3 de Juan, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es tiempo presente. Es tiempo presente en el amor igual. El amor yo no puedo decir que amé. Yo no puedo decir yo amé a mis hermanos. Tengo que decir yo amo a mis hermanos. ¿Cuál fue el mensaje del ángel a la iglesia de Éfeso? Una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Una cosa tengo contra ti.
El amor debe añadirse a ese conocimiento. El amor debe acompañar a esa inteligencia. Esta es la triste condición de que se encuentran algunos cristianos en la actualidad. Tienen un conocimiento de la Biblia, pero no tienen amor. Pero no tienen amor. Comprenden demasiado las Escrituras, pero no tienen amor. Se convierten en el metal que resuenan, que si no lo hacen sonar, no funciona, no lo escuchamos. El 3. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Recién estábamos hablando de la gloria de Dios. La gloria es de Dios, no nuestra. El Señor se entregó a sí mismo. Nosotros podemos, hermanos, hacer este acto de voluntad que es el amor. O sea que el amor implica al corazón, a la mente y a la voluntad. El amor es fruto del Espíritu, ¿verdad? Es fruto del Espíritu Santo, aunque debamos desear intensamente los mejores dones. Ellos han de ser ejercitados por el amor. Todo lo que Dios me entrega, todos los conocimientos que Dios me entrega, yo debo entregárselo a mis hermanos, a mi iglesia, por amor. Yo me entrego por ello, por amor, por el amor. El amor es sufrido. Pero antes de eso nosotros podemos poner en una lista muchos ceros. Y aún sumándolos, ¿me sigue dando? Cero. Pero si yo a la izquierda de ello pongo un número, entonces ese cero me dará un valor. A veces necesitamos, hermanos, poner algo más. No quedarnos con lo que solamente damos, con lo que solamente somos, sino hay que dar algo más. Agregarle un número al cero que tenemos para darle un valor. Tenemos nosotros como cristianos la obligación de cada día superarnos, de cada día ser mejores, para que la gente vea la gloria de Dios en nosotros. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El amor, cuando dice que es sufrido, quiere decir que es un amor que es paciente y que es amable. Ese amor siempre tiene bondad. No tiene envidia. Es decir, se conforma con lo que tiene. Todos sabemos que la vida en el día de hoy está llena de desigualdades. Y a veces pedimos a Dios que nos dé igual como bendice al otro. Yo recuerdo el pasaje de Pablo cuando le dice 3 veces he ido al Señor para que me quite este aguijón de mi cuerpo. Y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. El Señor da como Él quiere, a quien quiere y como quiere. Amén. Fíjense que quiero hacer un paréntesis aquí. A veces nos preguntamos que por qué yo actúo de una manera distinta a ustedes o ustedes actúan de una manera distinta a mí.
Hace unos días atrás, en mi condominio, bueno, hace algunos años, y todavía no terminan el proyecto, de mejoramiento del entorno. Nos cambiaron los techos, las canaletas, los techos de la escala, y con la lluvia de la semana pasada, nos llovimos todos porque los angelitos no alcanzaron a techar. Entonces nos llovimos todos los pasillos, las escalas, las puertas, entrar el agua por las puertas hacia adentro. Pero, y trajeron los fierros para el lado donde vivo yo, justo, no sé por qué, a mí me toca siempre el último lugar. Siempre me dejan al último, para todo. ¿Ya? Siempre. Y trajeron los fierros y se los robaron. Se robaron 13 fierros de 7,5 metros. Y cuando preguntamos a los vecinos, ¿alguien escuchó? Porque por aquí salieron. No escuchamos nada. Y hoy día, cuando repasaba este sermón, me acordé y dije, ¿cuántas personas le han robado el amor? Y no se dan cuenta. ¿Cuántas personas le han robado el amor y no se han dado cuenta que le han robado el amor? ¿O no quieren darse cuenta que le están robando el amor? Dejamos nosotros involucrarnos, dejamos que otros pasen por encima de nosotros. Sí, el Señor dijo que seamos mansos. ¿No? El resto, pónganlo ustedes. ¿No? Fíjense que cuando Juan el Bautista, en este ejemplo que nos dé, él jamás tuvo envidia. Cuando le dijeron que el Señor estaba siendo bendecido y estaba su ministerio creciendo, ¿cuál fue la respuesta de él? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Verdad? El mismo Jonathan, sabiendo que participaba, digamos, que él era príncipe y que el trono le pertenecía a él, no tuvo envidia de su amigo David, que sería el sucesor de su padre. Entonces, el amor no tiene envidia. Cuando nosotros hablamos del amor ágape, ese amor no tiene envidia. Hay un coro antiguo, dice, y si todos trabajamos unidos, ¿cierto? ¿Qué gozo será? Mi obra es tu obra y la obra es de Dios. ¿Cierto? Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. No, si esa perla me toca a mí. Momento. El Señor añade a la iglesia a los que han de ser sabios. Ahora dice que el amor no se envanece. O sea, no es arrogante. Discúlpenme, yo tengo amor. Y aquí nadie se compara conmigo porque yo tengo amor. El amor te hace humilde, te hace sencillo. El amor no te hace estar por sobre los demás. El amor te hace estar bajo los demás. Humildes, no humillados, humildes y sencillos. Porque siempre tengo que pensar que mi hermano es mayor que yo. Aunque sea más joven, pero que mi hermano es mayor que yo. Este amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. El escritor dice que, en otras palabras, dice que no hace nada indecente. A mí me sorprendió cuando lo busqué. Cuando busqué el comentario de acerca del amor, y decía, aquí dice que no hace nada indecente.
Todo lo hace para que mi hermano, para que mi hermana, para que mi Señor se agrade. Siempre la excelencia. Busca siempre la excelencia. Es hermoso cuando a alguien lo destacan por la excelencia. ¿Alguien ha recibido algún premio en su trabajo, en su colegio por excelencia? ¿Que lo destaquen? Es hermoso que a alguien lo destaquen por sobre todo los demás, por excelente. Y uno sube a recibir su premio, ¿cierto? Hemos visto, con humildad. No es que yo sea más capo que los demás, sino porque quienes me enseñan han visto en mí una excelente persona, un excelente estudiante, un excelente trabajador. Ahora, cuando Pedro escribe, nos dice que nosotros los cristianos somos personas escogidas. Somos un pueblo escogido. ¿Qué más sigue? Somos nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y ese texto qué nos dice? ¿Qué nos habla? De puro amor. Nos eligió. ¿Quién éramos nosotros? Nos eligió. Nos escogió. Por eso dice que el amor no busca lo suyo. Es decir, que trata de averiguar sobre los motivos y se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué vamos al café con fe? ¿Por qué van las hermanas a ver a los hermanos, a los niños del hogar? ¿Por qué las hermanas de la unión familiar se preocupan de las ancianas, del hogar de ancianos? ¿Por qué nos preocupamos por aquellos que sufren? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque quiero aparentar? ¿Porque quiero figurar? ¿Porque quiero quedar en las estadísticas o en la historia de la Iglesia Bautista Estrella de Belén? Yo que fui uno de los mejores miembros de la iglesia. Yo tengo que averiguar para ayudar a otros. Siempre hemos predicado y siempre hemos dicho, si tú sufres, yo sufro. Si tú ríes, yo río. ¿Verdad? Eso es el amor. No se irrita. El amor filial o el amor ágape no se irrita. Yo me alegro cuando alguien trabaja mejor que yo en la iglesia. Y si predica mejor que yo, lo felicito. No tengo por qué andar buscando. No, que este dijo esto, que este dijo este otro. No. Hay que felicitar, hay que amar, hay que abrazar al hermano, a la hermana, que es mejor que uno. No guarda rencor. Por muchos problemas que tengamos, con el hermano, con la hermana, con quien sea, no podemos nosotros guardar rencor. No podemos. El mundo puede tener rencor en su corazón, pero los cristianos no. Si no, no somos cristianos. No podemos guardar rencor. No podemos andar pateando la piedra o pegándole a un tarro. Nosotros, amados hermanos,
no debemos ser como los demás. Debemos hacer a la manera de Cristo. Aún Cristo en la cruz perdonó y amó a quienes le estaban quitando la vida. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. ¿Con qué se alegra el corazón, estimado oyente? ¿Con lo malo o con lo bueno? Con lo bueno, ¿cierto? Si usted, hermano, oye que alguna persona que le ha hecho mal está en problemas o está pasando alguna dificultad, ¿usted se goza? No. O dice, qué bueno, este la está pagando. ¿Ah? No. Nosotros como cristianos debemos decir, Señor, ten misericordia de esta persona. Compadecernos. Ahora, dice que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Amados, esto no es más que darle un sentido a este amor, que es un amor protector. Fíjense que cuando hablamos y hacíamos, digamos, la introducción y contábamos la historia de la iglesia de Corinto, lo que Pablo estaba diciendo cuando le decía que todas las mujeres se curan la cabeza, le estaba haciendo un acto de amor para las dos tipos de mujeres. Una, para que no se sientan menoscabadas, y las otras, para que se sientan amadas también por el Señor. Dos cosas. También dice que el amor todo lo cree. Nuestro amor entre nosotros todo lo cree. Por eso cuando nos comprometemos, si el pastor o alguien nos pregunta algo y decimos todo amén, es porque así va a ser. Porque no creo que usted le conteste al pastor amén para que el pastor se quede tranquilo. ¿O ha pasado esto? No sé, no. En nuestra iglesia aquí no. Todo lo soporta. Quiere decir que los hermanos permanecemos fuertes y firmes en las convicciones. Entonces conoceré tal como fui conocido. Cuando dice, vemos por espejo, veladamente o oscuramente, acuérdense que no existían los espejos que hay ahora. Los espejos que habían eran metales. Entonces, lo que se veía era una figura distorsionada o no muy clara. Entonces, cuando nosotros hablamos de espejo, nos figuramos, hoy, pero es un espejo. Pero los espejos que habían en aquel entonces no son los mismos de ahora. ¿Ya? No son los mismos de ahora. Y cuando crearon los espejos, ni siquiera pensaron que habían unos panorámicos, que se iban a crear los espejos panorámicos. Entonces, todo eso tenemos que irlo viendo. Pero lo que conocíamos de una manera imperfecta, pero entonces conoceremos tal cual como fuimos conocidos. Ahora bien, y con esto vamos concluyendo, amados hermanos. Ahora, como dice el verso 13, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El objetivo final de la fe es que nos amemos los unos a los otros. En la manera que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, nos podemos amar los unos a los otros. Cuando no nos amamos es porque no le conocemos. Nadie puede decir que ama al Señor
si no lo ha visto? Porque aborrece a su hermano que está al lado. De la manera que conocemos al Señor, amamos a nuestro prójimo. Y en Juan 13:1, habiendo amado a los suyos y estando en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. ¿Qué amor más grande? ¿Qué amor más grande? Ojalá, amados hermanos, que nuestra iglesia no sea tan reprochada ni tan reprendida como Pablo lo tuvo que hacer con la iglesia de Corinto. Porque nuestra iglesia podemos tener algunos defectos, pero que nos amamos, nos amamos. Amén. En las buenas o en las malas, pero nos amamos. Y hemos aprendido a amar al hermano nuevo, a la hermana nueva, al hermano que viene llegando, al hermano que viene esporádicamente, le amamos igual. No esperemos que el hermano, que la hermana, que el pastor no esté, o ya no esté, para decir cuánto le amamos. Cuando pueda, abrace a su hermano, abrace a su hermana, porque le ama. Oramos. Pastor, me ayuda en este momento a orar por la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre por la palabra que nos recuerda el amor que usted nos ha enseñado y que debemos practicar y que debemos llevarlo a cabo y que debemos compartirlo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdenos a como iglesia a amar agapadamente, dar todo sin esperar recibir nada a cambio, seguir su ejemplo hasta la muerte. Señor, ayúdenos para que esto sea una realidad y no solo quede en nuestra mente, sino que lo podamos practicar. Bendiga nuestra iglesia, bendiga a nuestro hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.